salieron gozosos y alegres delante de la presencia de ellos. Entonces, ¿cómo es posible, profeta, que alguien bajo azote, bajo persecución, sale alegre? Wow. ¿Cómo es posible que alguien bajo angustia sale gozoso? Solamente una persona que es verdaderamente libre adora por encima de la persecución. Wow. Ahí es que se determina quiénes son los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores son aquellos que, cual Job, a pesar que le hayan quitado chivo, vaca, familia, aleluya, dice Jehová dio, Jehová quitó todo de él. Y cuando hablamos de adoración, no nos referimos a una gente que tiene que agarrar un micrófono, sino un estilo de vida, que tenga un encuentro, una relación estrecha con el Padre, porque hay gente que canta, pero no son adoradores, porque los verdaderos adoradores están en los secretos, donde nadie lo ve. Ellos están buscando al Padre, glorifican al Padre, bendicen al Padre, levantan manos santas sin contienda delante del Padre. Y yo sé que esos verdaderos adoradores que andan buscando el Cristo de la gloria, estamos viviendo tiempos caóticos, tiempos difíciles, y yo sé que Dios va a levantar una generación que lo va a levantar de una manera sobrenatural. Jóvenes que van a ser verdaderos adoradores, mujeres que van a ser verdaderos adoradores, pastores que van a ser verdaderos adoradores. Hola, Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a nuestro programa Revelando Misterio, un programa que ha servido de edificación y servirá de edificación para tu fe en Cristo Jesús. Creemos que a través de una palabra profética, Dios va a cambiar tu vida y dará un rumbo diferente a tu vida. Tu vida será transformada y dimensionada a cosas sobrenaturales. En nuestro programa en el día de hoy tenemos un invitado especial, nuestro amigo, hermano y profeta Roberto Tapia, donde yo sé que Dios te va a dar una palabra que te va a llevar a un nivel sobrenatural. Vamos a permitir que él mismo se esté presentando y así nos sacudimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano Alvin. Amén. Para mí es un placer que tú me hayas invitado para tu programa. Dios bendiga a cada uno de los que va a estar escuchando ese podcast de una manera sobrenatural. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Ya que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos caóticos, que el hombre ha escuchado mucha mala noticia, pero en esta tarde hay una buena noticia para ti. El evangelio es buena noticia. Wow. Y nosotros estamos en este lugar para que alguien sea bendecido a través de la palabra de Dios. Gracias, ya que papá. Cristo hablando, él dijo que la palabra que él habla son espíritu y son vida. Yes. Ya que estamos viendo tanta muerte, yo creo que la palabra de Dios en medio de la muerte puede traer vida para tu vida y para tu casa. Jesus. Alguien va a ser bendecido a través de esa palabra. Fluye. Gloria sea el nombre de Dios. Hay una historia muy conocida quizás por los cristianos y los que no son cristianos, que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 16 versículos 26 en adelante. La Biblia dice que de repente vino un terremoto y donde ellos estaban sentados, dice la Biblia, en la cárcel fue removida. Y dice la Biblia que todas las puertas se abrieron. Gloria sea el nombre de Dios. Y yo creo que hay gente que está viviendo tiempos difíciles. De repente de Dios puede venir para su casa, para su hogar y para su familia. Yes. Esa gente, ellos no estaban presos por causa que eran quizá un violador, quizá que iban a matar a alguien, sino por causa del evangelio de Jesucristo. Y Dios trabaja en manera que uno nunca lo va a entender. ¿Cómo Dios permite que por causa de una muchacha que esos hombres libertaron, cayeron en la cárcel? Y yo me di cuenta, Albi, que no importa las situaciones que tú estés viviendo, no importa quizá el momento caótico que tú estés viviendo, Dios todo el tiempo tendrá un propósito para tu vida. Y el Dios del cielo, hay cosas que nunca lo vamos a entender. No lo tenemos que entender, sino tenemos que aceptar la voluntad del Eterno. Perfecto. Porque no lo vamos a entender. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que la nuestra y sus caminos son más altos que la nuestra. Quizás de nuestra óptica humana no puede llegar, la óptica de Dios llega. Jesus. Porque Él ve el futuro y el presente. El futuro tuyo en la mano de Dios es historia. Gloria sea el nombre de Dios. No importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que está pasando en tu casa, Él tiene el control de tu vida. La Biblia dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para aparecerse del vientre, para aparecerse el fruto de su vientre. Dice la Biblia, en que ella se olvida. Yo no me voy a olvidar de ti. Dando a entender que los momentos difíciles que el diablo te dice que Dios no está contigo es porque Dios está contigo. Y los momentos difíciles que el diablo te dice que tú no vales nada es porque tú eres importante para el reino de los cielos. Y alguien tiene que abrazar esa palabra en esta
esta tarde. Alguien tiene que decir, yo recibo esa palabra, porque Dios me tiene pendiente. A veces tú vas caminando, quizás tú ves, mira, una sombra, quizás tuvo una sola sombra, y yo te debo decirte en esta tarde que la sombra que tú ves es porque Dios te lleva abrazado en su mano y te lleva cargado. Tremendo. ¿Qué tú dices de eso, hermano? Oye, profeta, me impactó lo que tú dijiste con respecto a Pablo y Sila. Acuérdate que Pablo y Sila cayeron en la cárcel por causa de que liberaron una muchacha que estaba endemoniada. O sea, no todo el mundo se alegra cuando ve la manifestación del poder de Dios. Lo mismo pasó con Pedro y Juan. Dice que cuando ellos levantan al paralítico de la Hermosa, que el hombre se goza por el milagro que Dios hizo en su vida. La palabra de Dios relata claramente que los sumos sacerdotes y los fariseos dice que se levantaron en contra de Pedro y Juan y los llevan a la cárcel en vez de alegrarse, donde un hombre que duró alrededor de 40 años sin poder movilizarse por sí mismo, siendo cargado por otro, en un momento le cae el poder de Dios y el hombre que no podía caminar ahora lo vemos sobre sus pies. Y en lugar de la gente gozarse, alegrarse de ver la maravilla de Dios, la gente se levantan en contra de los siervos de Dios. Nosotros debemos de entender que aunque nosotros estemos sobre la faz de la tierra y aunque nosotros somos cristianos, nosotros no estamos diseñados para agradar al mundo. Por eso que la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque en medio de la aflicción, en contra de los siervos y de la sierva de Dios, Dios, Cristo Jesús ha vencido al mundo. Tenemos que entender claro que la manifestación del poder de Dios en la vida de muchas personas levantará controversia y persecución contra los hombres y las mujeres del Dios Todopoderoso. Entonces, lo que me encanta del apóstol Pablo, profeta, es que Pablo, a pesar de la persecución, no se detiene. No, imposible. Por eso, mira, una vez yo hablaba con mi esposa y le decía que no podemos permitir que las circunstancias de afuera nos quiten la paz por dentro. Muy poderoso. Por eso que Pablo estaba encarcelado, pero su alma no. En medio del cancelamiento del apóstol Pablo, dice que Pablo y Sila cantaban himnos a Dios, eso los oía. O sea, Pablo está diciendo, estoy cancelado naturalmente, pero estoy libre espiritualmente. Ustedes podrán encarcelarme, pero mi adoración no será cancelada. Gloria. Porque el error más grande que cometió Satanás, que lo puso en la cárcel, pero su boca estaba suelta. My God. Gloria sea el nombre de Dios. Dando a entender que la herramienta más poderosa que tenemos nosotros los creyentes es la boca, es la lengua. La Biblia dice que el poder de la muerte está en la boca y el poder de la vida está en la boca. Dando a entender, cuando tú adoras a Dios, la atmósfera se libera y eso trae una manifestación a la tierra de los vivientes. Y eso provocó, cuando ellos adoraban, la Biblia dice que los presos lo escuchaban. Ellos cantaban himno espiritual y Cristo soltó una palabra poderosa. Él dijo, la hora viene y la hora va cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad. Ellos no adoraban a Dios quizás porque ellos quizás estaban presos, sino era su estilo de vida. Porque hay gente que adoran cuando ellos tienen finanzas, cuando no hay enfermedad adoran, cuando tienen trabajo adoran, pero cuando la nevera está vacío no adora. Pero esos hombres eran muy diferentes, estaban presos pero adoraban. En medio de quizás su momento caótico, adoraban al que vive, al que reina y por los siglos de los siglos. Un adorador, no importa lo que está viviendo, adora. No importa que esté preso, adora. No importa que lo estén persiguiendo, adora. No importa que se le murió la familia, adora. Porque él entiende que su adoración no depende de lo que él está viendo, sino para lo que Dios ya lo llamó, para lo que Dios... Ay, yo siento la unción aquí, hermano. Yo siento el poder de Dios aquí. Ellos adoraron y eso provocó, dice la Biblia, que un terremoto, Kamasaya, un terremoto, el de repente de Dios se hizo visible a la cárcel. Y yo me di cuenta cuando un hermano está pasando por una situación difícil, adora, el de repente de Dios lo va a visitar. Porque eso trae el cielo a la tierra. Y cuando el cielo se hace presente a la tierra, se ve la evidencia. Es porque él trae un resultado. La Biblia dice que toda la cárcel se abrieron. Y lo que me llamó, Albi, no solamente que se abrieron, la unción en la gloria de Dios era tan fuerte que los presos no se movieron.
Humanamente, cuando una cárcel se abre, ¿qué es lo que acontece? Los presos se quieren ir, pero en esa ocasión fue algo diferente, porque había una atmósfera sobrenatural que mantuvo los presos ahí, que ninguno se podía mover, porque Dios estaba controlando todo. Yo me di cuenta que no importa el momento que tú estás pasando, Dios tiene el control ahí. Sí. Dios tiene el control. La Biblia dice que el carcelero sí va a quitar la vida. My God. Y el apóstol Pedro le dijo, no te quite la vida, que nosotros estamos aquí. Oye, yo no entiendo a Dios. ¿Cómo Dios tiene que permitir que un ungido caiga preso para salvar a alguien que está cuidando a los presos? Explícame eso ahí, Alvin. Eso es poderoso. Explícame eso. Oye, profeta de Dios, mira, cuando Dios decide hacer lo que va a hacer, nadie lo detiene. A veces nuestra circunstancia es la justificación para Dios hacer cosas poderosas. A veces Dios permite que tú entres en momentos de aflicción para que otra persona que tenga en aflicción sea liberada. Solamente Dios puede meter una persona en una aflicción para sacar a otra persona de otra aflicción. Pero lo que yo no entiendo, pero yo tengo la unción y yo soy llamado y soy escogido. Y ahora, por causa de un milagro que Dios me dijo que mayores cosas que las que Él hizo yo iba a hacer. Y yo estoy cumpliendo con un mandato que es bíblico. No fue el diablo que lo envió, sino fue el mismo Cristo. Que le dijo en su nombre, echarán fuera demonios, sanará a los enfermos. Ahora, por causa de un mandato, yo estoy preso. Y no solamente que yo estoy preso, sino que me azotan, me dan golpes. Y no solamente que me dan golpes, sino que yo tengo 16 soldados que me están guardando en medio de una cárcel, como si fuera un ladrón de los últimos, un narcotraficante de lo grande, de lo más grande que había en esa ocasión. Pero ellos sabían, yo digo que él tenía una revelación, porque tú para adorar en medio de tu situación, tú tienes que tener una revelación del propósito de Dios. Porque ellos adoraban, ellos glorificaban a Dios, y al glorificar a Dios, Dios le dijo, ustedes no están solos. Ustedes no están solas. Yo tengo el control, fui yo que lo permití. Porque hay cosas que tú dices, bueno, fue el diablo. No fue el diablo. El mismo Dios lo va a provocar para él exhibir su gloria. Y cuando Dios quiere exhibir su ministro, que él lo hace como llama de fuego, él va a buscar la manera, como sea, para que ellos sean, para que vean la evidencia de su poder, de su gloria. Él podía llevarlo para la cárcel y ellos predicar. No, pero él permitió que lo lleven preso. Y cuando lo llevan preso, dice la Biblia, la cárcel se abre. No solamente que se abre, dando a entender la salvación llega para los que están en la cárcel. El propósito que había alguien que tenía que ser liberado. La Biblia dice cuando el carcelero se iba a matar con la espada, Pablo le dijo no lo haga, y él pidió lo que debo de hacer para ser salvo. Se le reveló un bombillo ahí. Se le reveló la gracia, se le reveló el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que Cristo vino a morir por la humanidad. Él dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo vine a salvar la humanidad. No hay otro camino el cual el hombre puede ser salvo, solamente a través de Jesús. Dice la Biblia que él y su casa fueron salvos. Hay una promesa para los hermanos, para las hermanas, para los pastores. Tú y tu casa serán salvos. Aunque el diablo dijo que haya prostitutas, que hay homosexuales, que hay lesbianas, dile diablo, te equivocaste, porque yo creo en la promesa del Eterno, porque Dios me bendijo con todas bendiciones mucho antes de la fundación del mundo. El diablo es mentiroso, en él no hay verdad, pero la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad hará libre. Oye, la verdad es Cristo, la verdad habita dentro de ti. Cuando la verdad llega, la mentira se tiene que ir. Y yo estoy creyendo que hay gente que va a ver ese video, que la verdad se le va a revelar, por el poder de Dios. La mano benéfica de Dios vendrá sobre ellos. Oh, yo siento la unción, Albi. Yo siento el poder de Dios. Yo siento que Dios fluye ahí, profeta, porque yo sé que tú quieres fluir. Profeta, mira, lo que más me impacta es como ver el apóstol Pablo junto a Silas adorar en su momento más difícil. Lo que realmente revela lo que es un hombre de Dios son las adversidades y las persecuciones. ¿Cuál es tu reacción
cuando te critican? ¿Cuál es tu reacción cuando la enfermedad visita tu casa? ¿Cuál es la reacción tuya? Aleluya, cuando se te levantan persecución en el matrimonio. Dice la Biblia que Pablo y Silas cantaron himnos a Dios y los presos los oían. Muchas veces la adoración tuya liberará a aquellos que están cautivos. Por eso que la palabra de Dios revela que cuando agarran a Pedro y a Juan y lo meten en la cárcel, dice la Biblia que después de ser azotados, ellos salieron gozosos y alegres delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo es posible, profeta, que alguien bajo azote, bajo persecución, sale alegre? Wow. ¿Cómo es posible que alguien bajo angustia sale gozoso? Solamente una persona que es verdaderamente libre adora por encima de la persecución. Ahí es que se determina quiénes son los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores son aquellos que, cual Job, a pesar que le hayan quitado chivo, vaca, familia, aleluya, dice Jehová dio, Jehová quitó el nombre de Dios. Bendito. Quiere decir que mi circunstancia no depende de mi adoración. Mi adoración no depende de mis circunstancias. Y yo creo que Dios en este tiempo va a levantar verdaderos adoradores que por encima de la persecución, que por encima del sistema, que por encima de la corrupción política que hay hoy en día, van a adorar a Dios y nadie podrá detenerlo. Y cuando hablamos de adoración, no nos referimos a una gente que tiene que agarrar un micrófono, sino un estilo de vida, que tenga un encuentro, una relación estrecha con el Padre, porque hay gente que canta, pero no son adoradores, porque los verdaderos adoradores están en los secretos, donde nadie lo ve. Ellos están buscando al Padre, glorifican al Padre, bendicen al Padre, levantan manos santas sin contienda delante del Padre. Y yo sé que esos verdaderos adoradores que andan buscando el Cristo de la gloria, estamos viviendo tiempos caóticos, tiempos difíciles, y yo sé que Dios va a levantar una generación que lo va a levantar de una manera sobrenatural. Jóvenes que van a ser verdaderos adoradores, mujeres que van a ser verdaderos adoradores, pastores que van a ser verdaderos adoradores. ¿Por qué van a ser verdaderos adoradores? Porque en el cielo no se va a predicar, en el cielo se va a adorar. Gloria sea el nombre de Dios. Y por eso tenemos que ir practicando la adoración aquí en la tierra, porque allá va a ser por toda la eternidad que vamos a adorar el Cordero del Eterno. La Biblia dice que los serafines, los querubines, los 24 ancianos adoran al Padre de día y de noche, pero la Biblia dice algo que es sobrenatural, Albi, que cuando la iglesia llega, hay un cántico que la iglesia va a entonar, los ángeles se van a callar. Y yo creo que yo quiero ser partícipe de ese cántico. Yo no sé tú, Albi, pero yo quiero ser partícipe. Quizá yo aquí en la tierra no entono, pero cuando yo tengo esa voz angelical en el cielo, yo voy a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Alguien tiene que ser bendecido por esa palabra. Aunque tú estés preso, pero tu boca no está preso. Aunque tú quizás estás atrás de una reja, pero tu adoración no te ha encarcelado. El apóstol, mira, David decía, saca mi alma de la cárcel para que te adore. Hay almas que están siendo encarcelados, que no pueden adorar al Padre, pero yo creo que el Espíritu Santo te va a soltar en esta noche. El de repente de Dios te va a visitar. De repente tú vas en el baño, va a entonar una canción y va a empezar a hablar lengua. De repente tú vas a empezar, el Espíritu Santo te va a revelar y te va a decir, vete, órale al paralítico, y de repente se va a levantar. De repente Dios te va a decir, vete, órale a ese hombre que tiene cáncer y él va a ser sanado. De repente, yo creo que el de repente de Dios viene para una nueva generación. Yo creo que para alguien se cierra un ciclo y se abre otro. En esta tarde, yo creo que Dios lo va a direccionar a otro nivel, a otra dimensión sobrenatural. Yo no sé cuál es tu naturaleza, si tú tienes una naturaleza divina, si no lo tienes, de repente lo va a tener en esta noche, en esta tarde. De repente tú no caminabas en lo sobrenatural y va a empezar a caminar en lo sobrenatural. De repente tus ojos se van a abrir hacia el mundo espiritual. De repente tú vas a ver ángeles. De repente tú vas a ver cosas que no es humano. Mitad fuego, mitad resplandor. De repente te va a visitar. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir aleluya. Yo siento el poder de Dios, Albi. No me dejes, porque yo sigo. Tremendo. Bueno, mi gente, este ha sido su programa Revelando Misterios. Estamos creyendo que este programa va a bendecir tu fe. Tú que estás viendo este poderoso video, acuérdate, aleluya, que tienes que adorar por encima de la circunstancia y por encima del viento contrario. La Biblia dice que después que Jesús se subió a la barca, la tormenta se calmó. Y la Biblia dice que ellos reconocieron que el Cristo que se había subido en la barca era todopoderoso. Y dice que adoraron a Dios.
después de la tormenta o en medio de la tormenta, adora a Dios. En medio de la dificultad, adora a Dios. Lo mismo que decía el profeta, Pablo y Silas adoraban a Dios en medio de las circunstancias adversas. Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job, es el nombre de Dios bendito. En este día queremos bendecir tu vida. Suscríbete a nuestro canal, aleluya, Albi Rivera García, porque creemos que a través de esta programación el Espíritu de Dios hará maravilla. Que el Señor te bendiga.